Buenos días, amados hermanos. Otro día en que podemos estar aquí en la presencia de nuestro Señor. Aunque esté un poco tormentoso afuera, aquí nos encontramos un poco de paz en este tiempo que nos preparamos para abrir la palabra y ver qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de nuestro Señor. Hoy continuamos la serie que empezamos la semana pasada en el libro de Colosenses. Y estaremos hoy en Colosenses capítulo 2 y les invito a que abran sus Biblias a ese libro, esa carta. Estaremos ahí leyendo en un momento. Pero quiero dar un poco más del contexto en que encontramos nuestra serie. La semana pasada hablamos un poco de que Jesús es el centro de nuestra fe. Él es el centro alrededor cual nosotros vivimos y que eso quiere decir que en realidad todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, debe ser filtrado por medio de lo que nosotros sabemos de nuestro Señor. En Colosenses, Pablo estaba tratando de dar respuesta a unas herejías que se encontraban allí. Y tenemos un poco más de entendimiento en qué fueron esas cosas, esas doctrinas falsas que él estaba contestando en el capítulo 2 y estaremos hablando de eso en un momento. Pero quiero dar un vistazo más alto a ver qué es lo que él estaba tratando de dar respuesta. Y fue una combinación de un legalismo judío, un dualismo gnóstico y unas religiones paganas. Así que fue casi todo lo que se puede encontrar mal en el mundo se encontraba allí en ese momento. Habían judíos que se habían convertido a la fe de Jesús, que todavía estaban tratando de funcionar bajo las leyes judías, bajo un entendimiento judío. Y habían otros gentiles que todavía estaban tratando de navegar un poco cómo es que lo que ellos sabían del mundo en el gnosticismo realmente no era la verdad. Y en el gnosticismo había una dualidad en que la carne era pecaminosa y el espíritu no tenía pecado, no tenía falta. Y estaban tratando de dejarse de esa mezcla entre las dos cosas, pero eso no es un entendimiento bíblico y no tengo mucho tiempo para tratar de clarificar todo eso, pero eso fue una doctrina falsa que Pablo estaba tratando de dar respuesta en su carta. Pero también se encontraban unas doctrinas acerca de el paganismo, acerca de el adoro, darle alabanza a los espíritus regional, se me fue, regionales, muchas gracias, se me fue la palabra en ese momento, pero que estaban de esa comunidad, cada comunidad tenía un Dios que le daban alabanza, que adoraban en su tiempo de religión. Y lo que vemos en lo que Pablo nos dice es que la respuesta a cada una de estas cosas es Jesús. La respuesta de cada una de estas falsedades, a cada una de estas doctrinas falsas, es Jesús en su persona, en su ministerio, en su totalidad. Jesús le da respuesta a cada una de estas cosas y veremos cómo es que eso ocurre en unos momentos. Todo lo que Jesús es y todo lo que Él significa es lo que da sentido al mundo en que nos encontramos. Aquí en el segundo capítulo, de Colosenses, Pablo nos lleva a ver un poco más la profundidad del poder de ser parte de la familia cristiana. Él nos ayuda a ver cómo es que nuestra unidad en fe, en comunidad, nos ayuda a crecer en nuestro entendimiento de todo lo que Dios quiere para nosotros. Y también podemos aprender un poco más cómo es que nuestra fe nos apoya y nos sostiene para la vida que queremos vivir en este mundo a través de nuestro Señor. Así que en esta segunda carta, y este segundo capítulo, veremos algo un poco más acerca de quién es este Jesús y cómo es que Él funciona en nuestra fe, cómo es que Él nos ayuda a vivir una fe que realmente refleje el carácter de nuestro Dios. Así que vamos a leer, empezando en el verso número 6 del segundo capítulo de Colosenses.
Y oigamos lo que Pablo le dijo a esa iglesia. Y por medio de las Escrituras nos dice hoy aquí. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutileces, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados en Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de la carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos en este día que nos dé un entendimiento nuevo acerca de quién es nuestro Señor. Amén. Si Jesús es el centro de la fe, eso significa para nosotros que podemos afirmar que tenemos una confianza segura y que todo lo que hacemos implica que Él está involucrado en lo que hacemos. Si Él es el centro, eso quiere decir que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos hacer en cualquier situación. Que siempre tenemos que considerar lo que Dios quiere para nosotros en cada momento que caminamos en este mundo. Eso es lo que implica que Jesús es el centro de la fe. Y lo que vamos a ver es que Jesús no solamente es el centro de la fe, no solamente Él quiere y tiene que ser envuelto en todo lo que hacemos, Él es el fundamento de la fe. Eso será el tema de hoy. Que Jesús es el fundamento de la fe. Y cuando pensamos en las fundaciones de nuestra fe, estamos hablando de lo que sostiene un edificio. Cuando nosotros pensamos en este edificio, sabemos que hay una fundación. Cuando nosotros pensamos en nuestras casas, sabemos que hay una fundación. Porque si no hay algo ahí sosteniendo esa casa se cae. No podemos vivir ahí. Hay que condenar esa casa, porque esa casa se convierte en un peligro a cada persona que entra por sus puertas. Así que Jesús no solo está involucrado en nuestras vidas, en nuestras decisiones, sino que Él también sostiene todo lo que nosotros tenemos y queremos en nuestras vidas. Así que aunque estas dos cosas están relacionadas, no son iguales. Y muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuando hablamos en cómo es que nosotros estamos funcionando en nuestra fe. Sí podemos decir que yo quiero que Jesús sea parte de cómo yo vivo, pero si nosotros no estamos construyendo nuestras vidas sobre la fundación que es Jesús, en realidad no estamos involucrando a Jesús en todo lo que estamos haciendo. Así que para ayudarnos un poco más a entender cómo es que Jesús funciona, cómo es que Él está operando en nuestras vidas como una fundación, quiero darles 4 realidades fundamentales por quién es Jesús en nuestras vidas, que vemos aquí en esta carta y en esta
en este capítulo que Pablo le dio a los colosenses y que encontramos hoy en este día. La primera realidad fundamental es que Jesús es la tierra fértil de nuestra fe. Jesús es la tierra fértil de nuestra fe. Miren lo que dice Pablo en el verso 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús el Señor, así anden en Él firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Él es el firmamente de nuestras vidas, la tierra fértil. La primera iglesia que yo serví como pastor yo no sé de part-time, se me fue la palabra otra vez, tiempo parcial. Tenía 19 años. La iglesia se llama Ogeechee Free Will Baptist Church. Ahí en el campo de Jenkins County, el condado Jenkins, en la parte este del estado de Georgia. Y yo estuve ahí por 2 años y unos meses. Pero era una comunidad agrícola. Los 7 miembros de esa iglesia, que todos tenían 70 años o más en ese tiempo, ahora ya están con el Señor, ya para este tiempo, muchos de ellos yo creo, si no todos. Cada vez que yo manejaba hacia la iglesia, nosotros pasábamos, Miranda y yo, unos campos, unas fincas. No se podía... Se veían cada vez que pasábamos. Y durante el tiempo que empezaban a poner las semillas, empezaban a revolcar el terreno porque se había puesto duro. Y para preparar el terreno para recibir las semillas, las máquinas se pasaban y de vez en cuando empezaba a llover. Y el olor de esa tierra que ya estaba revuelta en sí se veía, y las filas se veían y se estaba preparando la finca. Pero el olor fue algo que aprendí a apreciar en ese tiempo. Los primeros días que eso empezó y experimenté eso, yo estaba un poco confundido de qué estaba pasando, de qué es este olor. Pero el olor de esa tierra es para preparar la semilla para poder traer el fruto, para poder traer la cosecha que se esperaba en cada una de esas semillas. Y yo me recuerdo ese tiempo aprendiendo a apreciar ese momento de preparación para ver cada uno de esas semillas creciendo en los frutos que iban a dar. Y la realidad es que Dios ha creado a Jesús como una tierra fértil para que las semillas de nuestra vida puedan crecer y dar fruto en este mundo. Y lo que yo aprendí en esa iglesia, en ese tiempo, empecé a apreciar un poco más tarde en mi vida. Muchos de nosotros creemos, aunque no sea algo obvio a nuestras vidas, creemos que Dios violará su ley de plantar y crecer solo porque merecemos que Dios haga una excepción en nuestro caso. Pero Dios tiene que romper a nuestro orgullo, tiene que romper a nuestra necedad, tiene que romper a nuestros deseos personales y decirnos que la semilla de tu vida solamente va a crecer en la tierra que es Jesús. Muchos de nosotros nos estamos planteando en tierra equivocada, tierra que no tiene nutrio, tierra que realmente no va a dar fruto porque solamente existe en esa tierra. Solamente existe la muerte en esa tierra. Pero la tierra que es Jesús, el fundamento que es Jesús, ahí se encuentra la vida. Porque en Jesús están todos los nutrios que necesitamos para realmente crecer y ser las personas que tenemos que hacer, que convertirnos en ser. La cosecha que nosotros vemos en nuestras vidas en este día, la cosecha que vemos, es indicativa de tierra fértil. Nosotros nos sentimos que realmente estamos creciendo como queremos que crezcamos. Estamos creciendo como queremos. Estamos viendo frutos en nuestra vida como queremos. Porque si hay dudas en nuestras propias mentes
como creyentes, como gente que vienen a un lugar cada semana o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, venimos aquí y estamos en tierra fértil, pero no vemos el crecimiento que queremos ver, no vemos un cambio en nuestra vida que queremos ver. Algo no está bien en eso. No estamos entendiendo algo de cómo es que Dios quiere funcionar en nuestras vidas. Y debemos tener mucho cuidado donde nosotros nos plantamos, a donde plantamos las semillas de nuestras propias almas. Porque mira lo que dice Pablo, dice, de la manera que recibieron a Cristo. De la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. La pregunta que debemos hacernos ahí es cómo estamos andando. ¿Estamos andando en la manera que recibimos? ¿O ahora estamos andando en una manera diferente? Porque si no estamos firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Hay una manera de pensar en este día que dice que lo nuevo es lo mejor. Lo que todavía no sabemos es lo que debemos de esperar. Pero la realidad que Pablo nos está diciendo es que la verdad que recibimos, la verdad en la cual hemos creído, la realidad en cual nosotros teníamos confianza al empezar, es donde nosotros debemos de regresar una vez más. Porque ahí es a donde se encuentra lo que Dios quiere para nosotros. Una de las realidades o realizaciones que me ha dado en mi vida en los últimos años, yo lo digo de esta manera, es que el Evangelio no es solamente la puerta a la vida eterna, que el Evangelio es la vida eterna. Si recuerdan, dije algo sobre eso en los primeros domingos de este año. Pero eso quiere decir que la realidad es que el Evangelio nunca se pone viejo. Siempre está nueva. Por eso es que la llamamos las buenas nuevas. Cada día que regresamos al Evangelio es algo nuevo que podemos encontrar. Pero muchos de nosotros, por causa de la realidad de la vida, por las influencias que tenemos, las personas que escuchamos, las cosas que leemos, empezamos a creer que hay algo más que buscar. Déjeme decirle, no hay nada más que buscar si tenemos ya a Jesús. Si estamos buscando algo más, estamos buscando en vano. Es una necedad. La primera realidad fundamental nos ayuda a ver que el lugar donde plantamos determina lo que cosechamos. El lugar donde plantamos determina lo que cosechamos. Que nuestro potencial está sujeto a nuestra relación con Jesús. Si nuestra relación personal con Jesús no está creciendo, no se hace más íntima, no vamos a poder cosechar lo que Él quiere que cosechemos en nuestras vidas. Porque tenemos que estar relacionados con Él. Y solamente con Él. Si queremos crecer. Así que la primera realidad es que Jesús es la tierra fértil. Tenemos que mantenernos conectados con Él. Y solamente con Él. La segunda realidad es que Jesús es la coherencia lógica de nuestra fe. Jesús es la coherencia lógica de nuestra fe. Miren lo que dice Pablo en el verso número 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutileces. Pero se pone peor eso. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Jesús es la coherencia lógica. Eso quiere decir que
la manera en que Jesús piensa, la manera en que Él nos dice que debemos de pensar, es la realidad de cómo nosotros debemos de entender nuestra fe. Déjame decirlo de otra manera. El mundo quiere que nosotros creamos que las mentes más grandes, los intelectuales de este mundo, pueden iluminar la mente humana. Nos están diciendo que toda persona tiene una verdad personal. El mundo nos dice que cada persona puede determinar su propia identidad. Y si quieren, y si mañana te sientes diferente, te puedes cambiar la identidad para mañana. El mundo nos dice que nosotros no tenemos que mantener nuestros matrimonios. Que los niños pueden decidir cambiar el género en que nacieron. Nos están diciendo que la familia no es necesaria. Que el gobierno puede hacer todo. Y lo que vemos es un fracaso de vida cada vez que nosotros seguimos las filosofías y las tradiciones de los hombres. Jesús es la coherencia lógica. Eso quiere decir que si yo quiero estar en mi propia mente, si quiero entender y ser sabio, no puedo poner la sabiduría de este mundo. Lo que este mundo llama sabiduría, yo no puedo tener confianza en eso. Porque la realidad es que esa lógica es una locura. Dios nos dice en Isaías, Él dice que mis caminos y mis pensamientos no son como los otros. Déjame leérselo. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Así eso quiere decir que si nosotros estamos buscando los pensamientos y los caminos de este mundo, nos vamos a perder. Porque los caminos de este mundo, los pensamientos de este mundo no nos llevan a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Jesús es la única cosa que trae una coherencia consistente en cómo nosotros queremos pensar. Nosotros decimos aquí muchas veces que si queremos ser más sanos, si queremos que nuestras heridas espirituales sean sanas, tenemos que traer a nuestros pensamientos a que sean conformes a los pensamientos de Dios. Que tenemos que dejar las mentiras y creer las verdades de Dios. La vida, el ministerio, el ejemplo y la persona de Jesús es lo que hace que el mundo tenga sentido. El sentido que estamos buscando no lo vamos a encontrar en nuestra propia jornada de descubrir quién yo soy a mi interior. No voy a encontrar una sanidad espiritual si siempre estoy buscando en lugares y en gente que están en la misma posición que yo estoy. Atrapados aquí en este mundo. Tenemos que buscar a Él que vino del cielo, que regresó al cielo y que nos dijo, yo sé el camino porque yo soy el camino. Las tradiciones de los hombres, las filosofías, y mira cómo lo dice Pablo, las vanas sutileces. Ellos quieren que nosotros pensemos que lo que están diciendo son unas profundidades, pero son nada de lo que prometen. No es nada de lo que prometen. El primer fundamento es que Jesús es la tierra fértil, que a donde nos plantamos determina lo que cosechamos. Pero este segundo fundamento, que Jesús es la coherencia lógica de nuestra fe, nos ayuda a ver que cómo nosotros pensamos determina cómo vivimos. Cómo nosotros pensamos determina cómo vivimos. Porque la mente debe ser renovada.
Y la única manera en que se puede renovar la mente es cuando nosotros dejamos las mentiras que este mundo nos está tratando de convencer que son realidades y verdades, y las soltamos y solamente nos atamos con las verdades de Dios, las verdades de las Escrituras, la verdad de quién es Jesús. Porque si no lo hacemos, seguiremos siendo desorientados por lo que encontramos en este mundo. Nunca nos vamos a sentir que realmente tenemos un balance. Siempre nos vamos a sentir como que si algo no estuviera bien, fuera de balance. Siempre tratando de buscar el equilibrio. Here we go. Gracias a Dios. El primer fundamental, la realidad fundamental, la primera es que Jesús es la tierra fértil de nuestra vida. La segunda es que Jesús es la coherencia lógica de nuestra fe. La tercera es que Jesús es la personificación de nuestra fe. Jesús es la personificación de nuestra fe. Mira lo que dice Pablo en el 9 al 12. Y quiero leerlo por completo de nuevo porque es importante que mantengamos el contexto. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Uno puede parar ahí. Toda la deidad existe, reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con la circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. En Jesús todo lo que deseamos se encuentra en Él. Todo lo que estamos buscando se encuentra en Él. Todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Él. El que Jesús entró, el que Dios entró entre nosotros, viviendo entre el pueblo de la humanidad, nos enseña que Dios quería que nosotros veamos cómo es que nosotros debemos vivir con Él. Jesús es la personificación de nuestra fe. El ejemplo que necesitamos se encuentra en Él. La vida que queremos vivir se encuentra en Él. La manera de caminar que queremos en nuestras propias vidas se encuentra en su ejemplo. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de ustedes, miren a Jesús. No tienen que buscar muy lejos. Abran sus Biblias. Escuchen lo que Él dijo. Miren cómo Él habló e interactuó con la gente. Miren lo que hizo. Miren cómo es que Él funcionó en este mundo. Él es el ejemplo principal. El ejemplo perfecto de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Todo lo que necesitamos para tener una relación con Dios, Jesús lo logró. Todo lo que necesitamos para tener una relación íntima con Dios, Jesús lo logró. En nuestro bautismo nos encontramos con Él. En la resurrección nos encontramos con Él. En su poder nos encontramos con Él. Todo lo que Jesús nos ofrece, Él lo hace porque Dios le dijo a Él que era herencia para nosotros. Yo creo que no debemos dar por sentado que Dios ha entrado en el tiempo y en el espacio para mostrarnos cómo vivir. Yo sé que hay muchas veces que yo he tenido una conversación con alguien y nosotros hablamos, ¿qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que estar haciendo para que yo pueda vivir una vida que realmente le agrade a Dios
y me dé satisfacción a mí. Algo que decimos aquí de a menudo. ¿Cómo es que yo llego a ese lugar que tengo paz? Que cuando me acuesto en la noche y pongo mi cabeza ahí en mi cama, yo pueda dormir con paz. ¿Cómo es que yo llego a vivir así? Miren a Jesús. Miren a Jesús. Uno de los ejemplos favoritos míos es que cuando ellos estaban en el bote cruzando al mar, Jesús estaba durmiendo y surge una tormenta y los discípulos se ponen graves. Ellos no pueden disimular lo que está pasando. Dios, nos vamos a morir aquí si Jesús no se despierta. Y Jesús durmiendo. Sin ningún problema, durmiendo. Y lo despiertan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿no te importa que estamos casi de morir aquí? Y yo me imagino que Jesús los mira a ellos y les dice, ustedes me despertaron por esto. Yo estoy aquí, todo va a estar bien. Y él le dice a las olas y al viento y a la lluvia que se calmen. Y en un momento, así de rápido, lo que ellos pensaban que estaba sucediendo cambió. Lo que ellos creían que iba a pasar se fue de sus mentes. Jesús es Dios en el mundo. Jesús es la plenitud de la deidad viviendo en el mundo. Y muchos de nosotros tenemos que regresar a una confianza en lo que eso quiere decir para nosotros. Tenemos que regresar con un poco más confianza de lo que Dios nos está diciendo por medio de este ejemplo. No es suficiente que nosotros digamos, yo creo que Dios entró y vivió en Jesús. No, tenemos que vivir como si esa es la realidad en que nosotros vivimos. Es un cambio en cómo nosotros pensamos, es un cambio en cómo nosotros vivimos, es un cambio en cómo nosotros hablamos cuando hablamos de Él. Ahora, yo no estoy diciendo que lo vamos a hacer de una manera perfecta, porque yo sé que uno oye un mensaje como este y uno se empieza a pensar, pero yo no puedo hacer esto, así que puede ser que no sea salvo. No vamos allá. No es necesario llegar a ese punto. Lo que estamos diciendo es que esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo en nuestras vidas, que estemos empujando hacia esa meta, que nunca dejemos que las filosofías y las vanas sutileces del mundo, las tradiciones del hombre, nos ponga a dudar qué es lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy pidiendo. Que no perdamos un entendimiento de que el fundamento, la fundación ya está ahí. Y nosotros solamente tenemos que construir encima de ella. La primera realidad fundamental es que Jesús es la tierra fértil de nuestra fe. La segunda es que Jesús es la coherencia lógica de nuestra fe. Y la tercera es que Jesús es ejemplo corporal, la personificación de nuestra fe. Déjame darle la última que vemos aquí. Y esta para mí es mi favorita que encontré en el pasaje. La última realidad fundamental de quién es Jesús en nuestra fe, en nuestra vida, es que Jesús es el campeón de nuestra fe. Él es el campeón de nuestra fe. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y Él lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público.
triunfando sobre ellos por medio de Él. Hace unos años atrás había un cantante que se llama Carmen. Y él hizo una canción que se llama El Campeón, The Champion. Y es una historia lírica de la lucha entre Jesús y el diablo. Y la batalla la gana nuestro Señor. Es una canción emocionante, pero es larga, es como casi 10, 12 minutos, porque es una historia lírica. Y yo me encontraba escuchando esa canción y creyendo, mi fe creciendo y creyendo que Jesús no era solamente mi Dios, no era solamente mi Salvador, no era solamente el que me estaba enseñando cómo vivir. Él era mi campeón, Él era el que había derrotado todos mis pecados, había derrotado mis faltas, había derrotado todas las cosas en mi vida que se imponían en mi relación con Dios. Y cuando Pablo habla de este campeón, él dice que en él todas las autoridades y todas las potestades y todos los poderes él las venció. Y lo mejor de todo esto es que él hizo un espectáculo público de ellas. En vencer a cada una de estas cosas, Él nos enseña que no tenemos que temer nunca más que ellas regresen. Nuestros pecados no van a regresar. Nuestro temor no va a regresar. Nuestra ansiedad no tiene que regresar, porque Él las ha vencido en la cruz, clavándola en la cruz. Porque Jesús, escúchenme bien, Jesús es el que está luchando, no soy yo. La batalla le pertenece al Señor, no a mí. Sí estamos presentes, sí somos testigos de lo que Dios está haciendo, pero no somos nosotros los que estamos luchando. Y con demasiada frecuencia creemos que Dios nos necesita a nosotros para vencer nuestros enemigos, para vencer todas las cosas que quieren triunfar por encima de nosotros. Por eso es que tenemos que recordar lo que el rey David, cuando todavía era joven, le dijo a Goliat: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes a nuestras manos. Ahora David se paró ahí en el campo, se paró frente a Goliat, pero la batalla era del Señor. David sabía que si él iba a conquistar a Goliat, solamente lo iba a hacer porque Dios iba a dejar que ocurriera. Jesús es el campeón de nuestra fe. Él es el campeón de mi vida. Él es el campeón de todas mis derrotas. Él es el campeón. Él es el campeón. Y muchos de nosotros tenemos que reevaluar por qué nosotros nos sentimos como si fuésemos derrotados, si el que seguimos ya ha ganado la victoria. Esa inconsistencia, hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo con eso, porque nosotros no podemos vivir en derrota si Dios ha ganado la victoria. La primera realidad fundamental es que Jesús es la tierra fértil de nuestra fe. Jesús
La segunda es que Jesús es la coherencia lógica de nuestra fe. La tercera es que Jesús es la personificación. Él es el ejemplo principal de nuestra fe. Pero la última, para mí es la mejor, es que Jesús es el campeón de la fe. De mi fe. Yo creo que Pablo es correcto cuando él dice que Jesús es la respuesta a todas las falsas religiones, todas las falsas filosofías y todas las doctrinas de los hombres. Jesús es la respuesta a cada una de esas cosas. Y si lo que yo estoy escuchando, la gente quieren que yo crea, no me ayuda a ver a Jesús en una manera más clara, esas cosas no son cosas que tengo que creer ni seguir. Porque el deseo de Dios es ver en nuestras vidas lo que Él dejó como herencia por medio de su Hijo Jesús. Que tenemos que construir nuestras vidas, sobre el fundamento que Dios ha puesto. Miren lo que dijo Pablo en la primera carta de Corintios. Él dijo esto: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Eso quiere decir que tenemos que analizar a dónde estamos construyendo nuestra vida. Si el fundamento es Jesús, no nos tenemos que preocupar. Pero si el fundamento, la fundación de nuestras vidas no es Jesús, tenemos que empezar de nuevo en Jesús. El obispo nos ha dicho innumerables veces que debemos normalizar la vida cristiana. No es solamente un decir que él se inventó un día cuando estaba orando en su oficina. Es un principio de cómo es que nosotros debemos de entender nuestra jornada con Dios. Él dice, y yo creo, que nosotros creemos que es lo que Él está diciendo. Porque yo creo que, muchas veces yo creo que yo entiendo lo que Él está diciendo. Pero tengo que tomar un poco más tiempo en pensar lo que está diciendo. Pablo nos da como respuesta que Jesús es la respuesta a cada una de estas cosas que quieren distraernos de donde debemos de ir. Pero la respuesta de Pablo a los problemas que enfrentaba la iglesia colosina nos está señalando lo que significa esta idea, que normalizar la vida cristiana es construir nuestras vidas y nuestra fe en Jesús. Eso es lo que quiere decir normalizar la vida cristiana. Que el fundamento es Jesús. El centro es Jesús. El filtro es Jesús. Todo lo que nosotros hacemos es por medio de Jesús. Y si si Jesús no está envuelto en lo que nosotros estamos haciendo, no es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que quiere decir normalizar nuestra fe. Así que déjame hacerle unas preguntas y un apoyo. Nosotros necesitamos hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Pero también necesitamos construir sobre Jesús como el fundamento de nuestras vidas también. Si no lo estamos haciendo, nunca vamos a lograr lo que nosotros deseamos lograr en nuestra fe. Así que la pregunta que le quiero dejar es esta. ¿De qué manera no hemos construido nuestra fe en el fundamento que es Jesús? ¿En qué áreas de nuestras vidas esto no es una realidad? ¿Qué excusas hemos dado para justificar hacer lo que queríamos en lugar de rendirnos a la voluntad de Dios?
Porque si no somos honestos en eso, continuaremos viviendo en una manera inconsistente con lo que nosotros confesamos. Si quieren vivir una vida que le agrade a Dios y que les traiga satisfacción a sí mismo, necesitan construir sobre el fundamento que es Jesús. Eso es lo último. No hay otra opción que tenemos. Oremos. Señor, en este día te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a construir fielmente sobre tu ejemplo, sobre el fundamento que es Jesucristo y no sobre otro. Ayúdame a ver en qué lugar en mi vida, en mi pensar, he dejado que las filosofías y las tradiciones de los hombres se interpongan sobre lo que tú has dicho es la verdad. Ayúdame hoy, ayúdanos todos a someternos, Señor, a vivir en una manera consistente con quien nuestro Señor dice que Él es, quién Él es. Te damos gracias, Señor, por este día, este momento que nos has concedido estar aquí. Ayúdanos a reflexionar un poco más durante esta semana en las verdades que hemos recibido por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.